Oye, tenemos lista nuestra próxima invitada con la que tú ayer estuviste transmitiendo casi como si fuera un partido de fútbol. Me encantó. Sí, porque yo estaba con la tele prendida escuchando y los ponía a ustedes para escuchar los comentarios, ¿cachai? Y leía lo que la gente le escribía y le escribí un par de cosas también ahí, no sé si las vieron. Así que está con nosotros ya la diputada Gael Jomans. Bienvenida a La Voz de los que Sobran, muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias por ser el primer matinal que nos invitan a hablar sobre el postnatal de emergencia, así que eso es importante, lo quería decir porque nuestras seguidores que han estado conectados y que estuvieron también viendo cómo ha seguido el curso este proyecto de ley, habían solicitado esto hartas veces, como el poder hablar del postnatal en hartos espacios, así que les quiero agradecer también el poder comunicar de distintas formas la tramitación de este proyecto tan importante. Claro. Gael, ¿te puedo pedir un favor? Parece que estás con el audio del computador y se nos está colando, entonces nos escuchamos repetidas ambas. Ahí sí. Eso. Sí. Oye, gracias por estar tú también con nosotros y por haber dado la cara por tantas mujeres y niños y niñas chilenos que necesitan en este momento mantenerse en sus casas con la seguridad que eso implica. Estamos en el peor momento de la pandemia y hay mujeres que se les acaba el postnatal y van a tener que decidir si renunciar a esos trabajos, si volver a trabajar o a lo mejor ni siquiera decidir, porque no sé si se llama decisión una presión como esa, ¿verdad? Sí, bueno, es tremendo el no poder contar hoy día con un mecanismo de protección. ¿Y qué es lo que hemos estado diciendo y distintos parlamentarios? Que eso es lo más terrible de todo, porque acá no es que solo el Frente Amplio o algún partido político en particular, sino que son varios partidos políticos de distintos sectores parlamentarios que han presentado esta propuesta hace más de 2 meses, hace más de un mes, de hecho 5 semanas lleva el Senado teniendo este proyecto de ley ahí guardadito en carpeta, sin avance alguno, y ayer recién votaron en contra de la admisibilidad del proyecto. Claro. Por lo tanto, esto va a seguir un curso más largo todavía. Es tremendo el no poder dar una respuesta. A mí me parece que es irresponsable con la familia. Claro que sí. La senadora Muñoz estuvo con ustedes, ella se la jugó, incluso algunos la amenazaron de, no sé, poco menos que sacarla de la presidencia del Senado por haber dicho que prefería saltarse la Constitución a dejar a las mujeres votadas. Y lo que tú decías, Gael, es que hay gente de RN, yo leí posteos de algunas diputadas de RN muy dolidas por haber perdido. Había varios. Yo leí a Marcela Sabat. Son varios los que votaron. Claro. O sea, Marcela Sabat, fue salida, hubo varios y no solamente, hubo Nudi también, que votó a favor, y uno dice, pucha, ¿cómo es esto de que en el propio partido de ellos? Ahora, nosotros con la Gael estuvimos viéndola ayer juntos, estuvo entre medio, también lo hicimos un poco más divertido, porque al final era como doloroso, entonces... pero es que no queda de otra. Estamos buscando a Arboe, Gael. Estamos buscando a Arboe. Sabemos dónde está Arboe. Está escondido todavía. Estamos buscando bajo la mesa, bajo la cama. No aparece Arboe. No sabemos qué pasó con Arboe. ¡Arboe! No votó. Si aparece que nos escriba. Que nos escriba un tuit por último. Bueno, esa es la... No votó y no votó en las 2 oportunidades porque se tuvo que repetir la votación. O sea, claro. Fue todo un tema de 4 horas. Estuvimos ahí conectados las 4 horas. También transmitiendo cómo iba sucediendo todo, pero después de esas 4 horas no conectarse a votar en 2 oportunidades, bueno, creo que dice por sí mismo cuál era la intención. A lo mejor ahí cortó el internet, alguien le echará la culpa después de que no pudo votar. Claro. En 2 oportunidades, porque además la segunda oportunidad, a Guillé le pasó la segunda vez que se le cayó el internet, pero lo dijo rápidamente, por eso la votación es 22-19 y debería ser 22-20, porque él sí quiso votar a favor y se le cayó el internet, pero él lo aclaró rápidamente. Aquí esto debería ser 22-20 porque Guillé estaba a favor. Entonces cuidado con eso, no es lo mismo. Sí. Y claro, y uno dice, bueno, le echamos la culpa a Goich, le echamos la culpa a Letelier, Pizarro y Quintana, o a la derecha también, que en verdad no quiso votar a favor de las mujeres, de las guaguas, de la familia en general para este proyecto. Y es una cuestión que uno tiene como en la cabeza. Uno puede decir, sí, son de oposición, tendrían que haber estado. Sí, son de oposición y tendrían que haber estado. Pero la derecha la va a dejar pasar esta afrenta a todas las mujeres chilenas, y a todas las guaguas y a toda la familia en general. Ese es el tema, ¿no?
Sí, o sea, es que yo creo que acá todos tienen responsabilidad, al menos los que votaron en contra, y hay que dirigirse a ellos también. O sea, creo que acá lo que han pregonado, ¿cierto?, de que supuestamente estaban a favor de los derechos de las mujeres, a favor de los niños primero, o todo ese discurso pro vida, para después votar en contra de este tipo de proyectos de ley. O sea, se hacen cargo, ¿cierto?, tienen todo ese discurso supuestamente de bien pro vida, pero solamente para meterse en las decisiones de las mujeres, pero cuando hay que hacerse cargo de la vida, no están disponibles. No están disponibles sus votos, no están disponibles su gobierno, porque acá también hay una responsabilidad bien importante que es del gobierno. Porque eso es verdad, o sea, si acá el gobierno hace 2 meses, cuando presentamos el proyecto de ley y estuvimos también insistiendo en juntarnos, en encontrar una propuesta de acuerdo, no hubiera respondido como corresponde para un gobierno frente a una pandemia. O sea, estamos hablando de una situación súper complicada que además se le ha escapado de las manos por varias irresponsabilidades que han tenido. El asumir en algo, ¿cierto?, con autocrítica, que era necesario hacerse cargo de esto, tendríamos otra historia hoy día. Tendríamos un proyecto de ley aprobado, porque no hubiera sido necesario toda esta discusión sobre la constitucionalidad del proyecto. Entonces yo creo que sí, hay que tener una crítica bien aguja con el gobierno y con, obviamente, sus parlamentarios, porque acá hay un sector de la derecha, porque no puedo decir todos los parlamentarios que han presentado el proyecto de ley, se la han jugado, yo creo que hay que reconocerlos también y no tengo que hacer esa diferencia. Pero en el Senado me he dado cuenta que hay una posición distinta y también creo que hay partidos políticos, en particular de la derecha, que han tenido una actitud en esto. Y quiero mencionar en eso a Evópoli. Hoy día, de hecho, he visto cómo Felipe Kast desde anoche está, ¿cierto?, fustigando al senador Osandón por su votación, señalando que es populista, cuando la verdad él ha sido de un discurso desde su campaña sobre los niños primero y hoy día, que tenía que demostrarlo, el día de ayer lo tenía que demostrar en hechos, no lo demostró, no estaba disponible, no estaban sus votos. Creo que eso es lo más decidor. Y Briones, sobre la oposición. Mira, Briones dice hoy día, promover iniciativas inadmisibles le hace un daño tremendo a la democracia. ¿Qué podríamos responderle desde la Cámara de Diputados? ¿Por qué se consideró admisible este proyecto de ley? Porque, o sea, yo tengo mi punto de vista, pero quiero que me lo cuentes tú. ¿Qué fue lo que hizo en la discusión que sí se declarara admisible? Bueno, nosotros dimos todo un debate y quiero también ahí sincerar cosas, porque en principio se presentaron 3 proyectos de ley con contenido distinto. Entonces, cuando se inició el trámite legislativo no hubo un cuestionamiento a la constitucionalidad del proyecto de ley, lo vimos en la Comisión de Trabajo y no pasó nada sobre la idea general del proyecto. Claro. Fue en la discusión en particular y que tiene que ver con si es que genera o no gasto presupuestario. El día de ayer también algunos senadores, y nosotros lo dijimos desde el principio, respecto a esta discusión de si los parlamentarios podemos presentar proyectos de ley que generen gasto, el Tribunal Constitucional en algunos casos ha señalado que si genera gasto de manera indirecta, porque acá todos los proyectos de ley generan gasto, o sea, de hecho presentar un nuevo delito penal también genera gasto, porque hay que mover todo un sistema, ¿cierto? Claro, en torno a ello. Claro. Entonces, acá podríamos decir que entonces que no podemos presentar ningún proyecto de ley los parlamentarios. Eso es todos. Porque al final todos generan gasto, claro, toda la razón, pues no lo había visto desde ese punto de vista, pero todos generan gasto. Claro, entonces sería súper, es que, bueno, también habla de ese presidencialismo extremo que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, que los deja, y ahí es donde a mí me gustaría también decirlo, y a nosotros con Daniel en general y con Mauricio nos importa mucho, y con todo el equipo de La Voz de los que Sobran, ser muy honestos, porque esos comentarios como, estos zánganos que no hacen nada, que están ahí en el Congreso, que les pagamos los mansos sueldos, bla, 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 no genera nada si es que realmente no vamos a lo profundo del asunto. O sea, los parlamentarios hoy día han tratado de hacer muchas cosas que van en beneficio de, primero, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, intentaron que fuese mucho más alto desde el día 1 y no se aprobó, el Ejecutivo no le puso más lucas y no les quedaba otra que aprobarlo como lo mandó el Ejecutivo, porque si no iban a seguir esperando las familias chilenas por ese ingreso familiar de emergencia. Como que quedaron ahí entre la espada y la pared, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con un montón de iniciativas, por ejemplo, la del CAE, ¿no es cierto?, que es tan importante para
algunos que todavía tienen que estar pagando el CAE 20 años después de haberse recibido a lo mejor. Entonces, estamos hablando de iniciativas súper importantes. El no corte de los servicios básicos. El no corte de los servicios básicos, que ojalá no nos estuvieran llamando por las deudas que tenemos, porque me incluyo todos los santos días, por la miércoles, menos mal que existen estas cuestiones para saber si te están llamando de un número de cobranza. La verdad es que es realmente, o sea, hay parlamentarios que tratan de hacer bien su trabajo, pero en este país tenemos un sistema que es tan presidencialista que se ven de manos atadas a veces, Gael, ¿no? De todas formas, y además, este mismo sector político argumenta, ¿cierto?, que no hay que cambiar la Constitución, que no es necesario, que podemos hacer todo por vía legislativa. Entonces están en contra de cambiar la Constitución. Y a la hora de dar este tipo de debates dicen, no, es que el proyecto es inconstitucional, o sea, una incoherencia tremenda. Si al final lo que está de fondo en su forma de pensar es que no quieren cambiar las cosas, quieren mantener este sistema desigual, la acumulación para unos pocos y tener al resto que en el sálvese quien pueda. Y creo que eso es inaceptable, no podemos seguir aceptando eso. Yo lo digo como parlamentaria, o sea, nosotros hemos hecho esfuerzo y también otros parlamentarios de distintos sectores, y claro, uno se topa con la institucionalidad, o sea, que nos vengan a decir como respuesta por parte del gobierno, no, es que tu proyecto es inconstitucional, no lo puedes presentar tú, solamente lo puedo presentar yo. O sea, el Congreso hoy día es un buzón, ¿cierto? Un buzón, nos llegan algunos proyectos y tenemos que decir estamos a favor o en contra y nada más. Y eso lo hace el gobierno además para traspasar costos, porque ellos se tienen que hacer responsables hoy día del manejo que han tenido de esta crisis, y lo digo hacia atrás también, de los proyectos que han presentado, hoy día de la situación de precariedad en la que se encuentran trabajadores, trabajadoras, porque el postnatal es una parte, y lo hemos visto. Si tuviéramos más facultades podríamos presentar más proyectos, pero si nos cuestionan hasta esto, es porque de verdad no tienen intenciones de poder mover un poco esto y generar un sistema de protección real. Yo eché menos ayer a la tema que habló Gael recién. ¿Qué cosa? Sí, que es decir, no, quiero volver a un temita que para cerrarlo, el que planteaba Gael recién, obvio. Que es decir, no, lo que pasa es que, claro, o es un buzón el Parlamento, o puede tomar ciertas decisiones. Si puede tomar ciertas decisiones como proyectos de ley, todos generan, dijimos, algún gasto fiscal, todos. El punto es cómo y a qué apuntan. Entonces, lo que dijo la Cámara de Diputados, que fue aprobado por 93 votos a favor. Claro, que quede bien claro. Contra 4, y el resto fueron abstenciones. Ojo, acá esta plata está en la ley de presupuesto. ¿Estoy mal, Gael? Está en la ley de presupuesto, la 20.232, por lo tanto ya está este gasto hecho en la ley de presupuesto, por lo tanto no es inconstitucional porque ya está la plata. Sí arroja gasto fiscal, pero como siempre lo ha hecho. Y eso es lo que se traspasó al Senado, eso es lo que defendió Adriana Muñoz, y eso es que algunos senadores como Juan Pablo Letelier argumentaron exactamente como la UDI, como Jacqueline Van Rysselberghe, tendrá que dar explicaciones el senador Juan Pablo Letelier, que argumentó lo mismo que la Jacqueline Van Rysselberghe, ¿no? Diciendo que era inconstitucional porque arrogaba gasto fiscal. ¿O estoy mal, Gael? No, así es, efectivamente, y a mí, bueno, la verdad es que yo no sé cómo nos podemos decepcionar más de quienes se llaman de oposición cuando frente a este tipo de proyectos de ley, 4 senadores que podrían haber aprobado este proyecto de ley y dar una señal distinta, ¿cierto?, a la ciudadanía de que lo más importante, lo más relevante acá no va a ser una disputa de si tenemos que disputar esto con el gobierno o respaldar al gobierno en esta oportunidad para relativizar un poco las diferencias, porque acá se ha tratado de todo, ¿cierto? Porque hay sectores políticos supuestamente que somos obstruccionistas y así nos tildan, y como algunos se quieren salir de eso, quieren hacer gestos frente al gobierno. Yo creo que acá los gestos tienen que ser hacia la población, y lamentablemente no puedo creer que ayer 4 senadores en un proyecto de ley de esta categoría se pusieran más a la derecha del senador Osandón para defender al gobierno en una posición tan tremenda como no darle protección a madres, padres y recién nacidos. O sea, de eso estamos hablando, es tremendo, yo encuentro. La senadora Goich, la verdad, porque si bien me parece terrible de parte de toda esa gente, yo a Letelier hace rato que ya una persona que considero prácticamente derecha, como otros más, no sé, Pepe Out, etcétera, pero Carolina Goich me dolió porque es una mujer. Porque nosotras sabemos lo que significa
tener que volver cuando tu guagüita es chiquitita. Yo tuve que volver a trabajar cuando mis 2 hijos tenían 2 meses y medio y yo le seguí dando leche igual y todo porque me sacaba, tenía que ir al baño a sacarme la leche, a extraérmela que se llenaban mis pechugas, ¿no es cierto? Y tenía que ir a sacármela. De repente estaba haciendo, cuando conocí a Felipe Camilo en Baile, fue porque le estaba haciendo una entrevista y se me salió toda la leche y de repente se empiezan a reír de mí. Yo decía que esto, y yo estaba ahí con toda la leche corriendo por mi polera y los dos se reían y yo, ¿qué está pasando? Y de repente me miro, claro, y los dos, pero los dos se reían como entre nervios y buena onda, y me acuerdo que como que me abrazaron y me dijeron tranquila, no pasa nada, ¿cachai? Como que de verdad estamos hablando, nosotras sabemos lo que significa. Yo me imagino haber tenido que tomar esa decisión de volver a no trabajar con una pandemia, con una enfermedad afuera de la que yo y mi hijo somos, o hija, somos grupos de riesgo. De verdad es terrible. Me parece que es una decisión, esas personas van a tener que tomar ahora una decisión mucho más feroz. Si dejar su trabajo y su sustento o proteger la vida de ese niño y la propia, digamos, ¿no? Es que, bueno, yo comparto. Y de hecho, cuando uno habla de las mujeres y su rol en la política, uno esperaría que en esta oportunidad, por ejemplo, la ministra de la Mujer, por lo menos estuviera en el debate. Es que ni siquiera estaba, claro. Ya como no le importa, eso quiero leer algo de lo que está haciendo en el fondo, es que o le resta importancia o en realidad no quiere jugársela, porque también puede ser eso, pero yo espero que si para algo tenemos el Ministerio de la Mujer, es para que se la juegue por los derechos de las mujeres. Y la verdad es que hasta hace rato ya, que no tenemos una ministra de la Mujer que se la juegue por los derechos de las mujeres. No están cumpliendo su rol. Y eso lo encuentro terrible por las mujeres de Chile. Porque uno podría decir, bueno, tenemos diferencias, pero hay cosas mínimas. Y yo espero que en estos mínimos estemos en la misma. Y la verdad es que no ha estado la ministra, no ha estado. O sea, su no presencia, su ausencia el día de ayer, de hecho, cuando nos preguntan a nosotras y dicen que las feministas somos alaracas, ¿no es cierto?, que ¿por qué no aceptamos a las ministras antes de que asuman? Es porque efectivamente sabemos que Mónica Salaquet es una mujer que no cree en que las mujeres tengan este derecho, digamos. Ella votó, no cree en el postnatal extendido. Exacto, ella votó en contra del postnatal, de la extensión del postnatal a 6 meses. Votó en contra. Sí. Entonces, claramente no iba a estar presente en esta discusión. Claramente eso no iba a pasar. Y por eso no es ministra de la Mujer finalmente. Yo lo voy a decir y aquí me pongo activista, no soy periodista. No hay ministra de la Mujer. O sea, una mujer que no está presente en esa discusión y no defiende la admisibilidad de ese proyecto de ley. No es una ministra de la Mujer para mí. ¿Sabes que hay una cosa que entiendo para muchos más? Acaba de decir? Hay una cosa que Gael acaba de decir y que me hace mucho sentido. Los mínimos. Yo no lo había pensado, Gael. Los mínimos. Uno puede tener diferencias en muchos aspectos, claro, creo yo. Pero hay ciertos mínimos. Y hay ciertos mínimos que tú puedes exigir en pandemia. Que aunque mira, yo sé que es discutible la constitucionalidad, estaba en la ley, puede decir. Pero hay ciertos mínimos que aunque haya lo que sea, estamos en pandemia, las mujeres corren un peligro si vuelven a trabajar. Las guaguas corren un peligro si las tenéis que sacar de la casa. Si la lleváis con el abuelito puede correr un peligro si la guagua es vectora. O sea, hay mínimos. Hay mínimos en una pandemia que son cada cuántos siglos. Exacto. Y por eso es que uno dice, ¿qué pasa con Goich? Que en este mínimo no estuvo a la altura. Claro. ¿Qué pasa con Van Rieselberghe, que no estuvo a la altura? Con todas estas senadoras que no estuvieron a la altura. Von Baer, que era como... Von Baer, que no estuvo a la altura siendo mujer. Quiero darle las gracias. En su partido sí hubo gente que estuvo así. Quiero darle las gracias a los que salvaguardan la democracia. Decía que hay que tener así, pero tare palo, ¿no? Porque, ¿qué venga a hablar ella de democracia? Perdón. O sea, y además que, bueno, legisla con vino en la mano, pero eso por último ya es anécdota, pero estamos hablando de estar de un mínimo que, insisto, el sábado es para el hombre o el hombre es para el sábado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en el fondo
Sí, puede haber cualquier cosa en la Constitución y puede ser una excepción en la historia de Chile, pero fue una excepción que valió la pena. Una excepción de saltarse la Constitución. Mira, te lo concedo, te estáis saltando la Constitución. Ya, te lo concedo, pero valió la pena, porque estamos en una pandemia, única vez que la vaya a vivir en tu vida, esperemos. ¿Me entiendes? O sea, es una excepción que vale la pena por las mujeres, es una excepción que vale la pena por las guaguas, me carga llamarlas bebés, una excepción que vale la pena por las familias chilenas. Entonces, eso es lo que dice, ¿dónde está ese mínimo de la senadora Goich? ¿Dónde está ese mínimo de Vázquez Selbergue? ¿Dónde está ese mínimo de todas estas senadoras? Y bueno, ¿para qué decir de los senadores también? Si para qué les vamos a justificar a ellos también, a todos estos senadores. No, claro. Paula Olla, que primero reclama contra el gobierno y después le hace la pata. ¿Ah? No. El socialista, el PPD y el otro demócrata Cristiano Pizarro, que se va también, gracias a Dios. Entonces, que bueno, yo ahí también creo que dentro de los mismos comentarios de madres, padres que con los que hemos ido conversando en este tiempo, que decían como en una pandemia defienden como ¿qué es defender la democracia en el fondo hoy día? ¿Qué es defender la democracia? Si no es defender a la gente, si no es defender a que la gente pueda protegerse, su salud, su vida. Eso es defender hoy día nuestro país, a nuestra gente. Como que creo que ese es un mínimo para la autoridad, es lo que pido. Además porque ya llevamos ¿cuántos meses de pandemia? ¿Cuántos meses en donde la madre han tenido que buscar una licencia, como sea, para poder no ir al trabajo y no arriesgarse, perder la pega? Ya han perdido la pega. Entonces, como frente a esa circunstancia, porque no estamos en las primeras semanas, no estamos en marzo, no estamos en abril, llevamos 2 meses que presentamos el proyecto, un mes y una semana que está ahí descansando en el Senado. Entonces ya no estamos para respuestas como, dialoguemos con el gobierno, que decían algunos senadores ayer. Yo espero que se dialogue con el gobierno, como si no lo hubiéramos intentado. Ya acá nos hemos juntado con la ministra del Trabajo, que por cierto, yo también lamento mucho su forma de expresarse frente a este proyecto de ley, señalando como salida al teletrabajo, como si esa fuera una opción para una mamá de una guagua de 7 meses, estar teletrabajando. ¿Es posible? De verdad, es como no tener más que lo van a poner por ley el teletrabajo. No, y el no tener conciencia. Claro, ¿qué va a hacer una cajera? ¿Va a teletrabajar? Claro, además, tener claro que las normas legales tienen que aprobarse y además hay que pedirle al empleador que te diga que sí y el empleador te puede decir que no. Y depende de tu trabajo, pues no todos los trabajos se pueden hacer telemáticamente. Por eso te digo, al final es eso, es no entender derecho del trabajo. Yo no entiendo cómo Saldívar es ministra del Trabajo. Yo no entiende de trabajo. Es una sola continuadora de Monkeberg que decía que los trabajadores y los empleadores están en el mismo nivel porque se puede negociar entre uno y uno. ¿Cuántas suspensiones de la ley 21.227 han sido impuestas solamente, nunca consultadas por los empleadores? ¿Cuántas reducciones de jornada, que también está en la ley 21.227, han sido impuestas y no consultadas? La ley dice que no se puede reducir jornada sino porque se pongan de acuerdo. Les llega la modificación que tienen que firmar y si no los echan. Y eso es no entender el derecho laboral. No lo hizo Monkeberg, el anterior ministro, y no lo hace esta ministra tampoco, que no entiende el derecho laboral porque lo pone en un plano en que el trabajador está en igualdad de condiciones que el empleador, y es una mentira, y es no entender nada. No entender que el derecho laboral nació para proteger al trabajador, aunque les duela. Oye, ayer Bacigalupe, que es un tremendo, ¿no es cierto?, científico que conversó con nosotros, experto en emergencia, en desastres, ¿no es cierto? Dice, ayer una periodista de AP me preguntaba en una larga entrevista por qué Chile se encaminaba a la catástrofe. Personalmente creo que ya estamos en una catástrofe. Olvidé citar a Sublet, dice. Esta declaración lo explica todo. No es el 0,5% de los infractores sin permiso de la cuarentena, y recordaba esta frase de Carlos Sublet, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago. No podemos matar toda la actividad económica por salvar vidas. La Cámara de Comercio de Santiago, no podemos matar la actividad económica para salvar vidas, después lamentaremos que gente muera de hambre. Le quiero decir al señor Sublet que la gente muere de hambre y la actividad económica está en el suelo, y además tenemos que lamentar tener la tasa de contagios más alta por millón de habitantes de nuestro continente. O sea, de verdad que no sé de dónde sacó él que sin salvar las vidas podríamos seguir manteniendo la actividad económica.
Yo no entiendo esa disyuntiva en la que ellos se enfrentaron. O sea, hay que salvar primero a la gente y después podemos pensar en la economía, porque sin personas la economía tampoco se va a mover. Es francamente increíble y eso demuestra la manera en que ellos piensan y lo que están salvaguardando. Así que en realidad lo que hay que hacer aquí es recordarle a la gente quienes le dieron la espalda a lo más básico de la sociedad. Mujeres, sí, yo creo que niños y niñas. Cuando haya elecciones va a haber que poner un letrerito chiquitito. Acá diputado y senador que se presente, ¿cómo votó? Votó en contra. O sea, cuando haya elecciones poner un letrerito chiquitito, así, mire, este senador votó así en tal oportunidad, votó así en tal oportunidad. Eso porque los senadores y diputados no se deben de ser reconocidos por la cantidad de panfletos que tiren o lecheros que pongan para ser elegidos. Es por cómo votan, por cómo votaron a favor o no en contra de la ciudadanía. Y además yo quiero decir algo porque en este proceso y además desde el 18 de octubre, incluso un poquito más atrás, ya hay una percepción por parte de la ciudadanía de querer tomarse también la democracia y las instituciones, y que está bien, necesitamos eso para que las cosas cambien, porque esto lo hacían siempre, o sea, siempre entre cuatro paredes, el acuerdito, ¿cierto? Y ahí se quedaba todo escondido. Hoy día hay más ojos y creo que eso es importante porque sí, los ojos también van a juzgar y así esperamos que sea en las votaciones y tenemos procesos importantes que se vienen. Y además, solamente para no bajar tanto los brazos respecto al postnatal, todavía tenemos una oportunidad, que es la comisión mixta, donde vamos a seguir conversando. Es un espacio difícil, o sea, si los senadores estuvieron disponibles a votar en contra de la admisibilidad del proyecto, yo entiendo que van a ir a defender lo mismo en la comisión mixta, claro, y a tratar de buscar votos por ahí para poder generar esa presión. Nosotros al menos en la Cámara de Diputados tuvimos una mayoría y vamos a intentar hacer todos los esfuerzos para mantenerla la comisión mixta y poder avanzar con este proyecto de ley. La próxima semana se va a terminar de conformar. Nosotros vamos a presionar para que esto sea rápido, porque acá hay un tema que es súper importante, es la urgencia. Se ha tratado como de dilatar esto a más no poder. Y esa ha sido la actitud del gobierno, también lamentablemente de algunos senadores, para no votar a lo mejor lo que sucedió el día de ayer y no haberse enfrentado, ¿cierto?, a transparentar esa decisión. Pero hoy día ya están todas las cartas echadas, creo que lo importante es poder avanzar. Nosotros vamos a continuar con esto, con la y los parlamentarios que estamos levantando esta moción y sobre todo con la gente que está detrás, que ha ido impulsando bastante este proyecto de ley. Ayer vimos en las redes cómo también llegamos a ser trending topic, llegaron a ser trending topic, así que está sabido y creo que eso es importante. Muy bien, vamos a seguir nosotros también muy atentas y atentos a todo lo que siga pasando, por supuesto. Tenemos nuestro observatorio legislativo y vamos a seguir también escuchando las voces que son como la disidencia dentro del Congreso hoy día, pero qué bueno que las tenemos también ahí para representarnos a todas y a todos. Un abrazo muy grande, Gael Jomans, por haber conversado con la voz de los que sobran. Que estén muy bien. Chao, chao.